Continuamos aquí en 10N Primera Edición y ahora vamos a hablar de un tema bastante particular porque, bueno, según se pudo leer durante el fin de semana en Diario Democracia, al cual le agradecemos, y nosotros decidimos tomar esta nota, hablar de lo que pasa con los nacimientos. ¿Por qué la gente o la sociedad en sí elige no tener hijos? ¿Se redujeron la cantidad de nacimientos en nuestra ciudad? Bueno, es un poco un tema a analizar. No sé si tal vez en nuestra ciudad, sí, en la sociedad. La tengo a Sonia Moreta, ella es neonatóloga y vamos a ampliar un poquito sobre este tema. ¿Qué es lo que pasa? Si existen determinados miedos, si las mujeres prefieren tal vez tener otra clase de vida antes de tratar de elegir el trabajo y el cuidado de un niño. Bueno, vamos a hablar un poquito con ella. ¿Qué tal, Sonia? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Bueno, sí, es el tema creo de la semana. Es un tema muy complejo que tiene muchas aristas y muchos lugares de donde mirarlo. Exacto. El tema. Del punto de vista, si uno hablamos de demografía del país, o sea, para nuestro país no es bueno que disminuya la natalidad, porque somos un país extenso, con poca gente. Y hay algo que se llama tasa de reemplazo, que tienen que nacer en promedio 2.1 niños por mujer en edad fértil, para ver esa tasa de reemplazo que no se envejezca la población. Y desde hace muchos años, ya desde el siglo pasado, la tasa viene en disminución, que está en relación con lo que sucede en el mundo, también en Latinoamérica, pero ese descenso que era lento en su curva, tuvo mucho más impulso a partir del 2014. Porque se implementaron también, en mi opinión, políticas de antinatalidad muy agresivas. Y sobre todo, al ser políticas públicas, se implementó en los sectores públicos. Y entonces hubo una disminución de los nacimientos, o sea, supone, para que te dé un ejemplo, en 1980 eran más o menos 3,3 hijos. Sí. Y ahora 1,5, 1,6. O sea, es un impacto muy importante. Hay provincias en nuestro país en que sigue alto, por ejemplo, el noroeste, en Formosa, pero bueno, tenés tasas menores y por eso el promedio ha bajado, ¿no? Se hace un promedio. Sí. Entonces, esta política, porque es muy simplista para los políticos, o sea, nacen menos niños pobres, menos pobreza. Y eso no pasó en nuestro país, al contrario. Claro. Entonces, es un tema que no se acompañó con políticas socioeconómicas. Si bien hay factores culturales que se dan en otras clases sociales, por ejemplo, la postergación voluntaria de la maternidad a los 40 años, o decidir no tenerlo, o viajar, o tener... Pero ese no es en nuestro país pobre, eso es lo de una élite. Claro. Bueno, en realidad yo recién cuando presenté el tema, apuntaba un poco a eso, más allá que se conoce que es por otros temas tal vez, digo, hoy en día las mujeres, y porque tal vez me pasa, se elige el hecho de, bueno, me perfecciono en mi profesión, avanzo en mi profesión, eso hoy en día tener un hijo, bueno, no sé si estaría en mis planes porque una casa, un hogar... Bueno, esos son factores socioeconómicos y los otros son culturales. Claro. Los socioeconómicos, por ejemplo, en la clase media, o sea, vos ves lo que son pacientes del consultorio, y sí, no, con la casa, el hijo, uno tengo, no sé si llego a 2. Claro. O sea, son factores porque el ingreso bruto per cápita de las personas es bajo. Claro, claro. ¿Me entendés? Y más políticas agresivas que se dieron para disminuir la pobreza, pero no se le dio a esa gente otra respuesta, porque... Por ejemplo, embarazo adolescente, perfecto, el embarazo no deseado, pero esas adolescentes, ¿qué proyectos de vida hemos hecho los adolescentes vulnerables, ¿no? Me refiero. Tienen un oficio, o sea, no ha habido tampoco políticas en contra de la drogadicción o del alcoholismo, ni tampoco, al contrario, disminuyó la tasa de infecciones sexuales, que es un problema muy serio, y de la sífilis.
Exactamente, y que tenemos que agradecer que todavía sigue el treponema, que es el agente productor de la sífilis, sensible a la penicilina, que dentro de todo es un antibiótico barato y accesible el tratamiento. Entonces, me parece que los políticos miraron un solo tema sin lo socioeconómico que hay. Y obviamente lo cultural, lo que vos decís también, las mujeres pueden priorizar. O sea, vos podés tener las herramientas para decidir, pero nosotros tenemos que acompañar con educación, sobre todo en un país pobre, para tomar decisiones consensuadas. Eso te iba a preguntar, digo, ¿cómo se puede trabajar, ya sea la mujer de 30 y pico, como la adolescente, o niña adolescente, esas edades puntuales donde empieza un poco la historia? Digo, ¿cómo se pueden trabajar para entender determinadas cuestiones, o esto que estás marcando vos, esto de lo político social, ¿sí? Que no está abordado de determinada manera o no se dan las herramientas adecuadas como para poder acompañar el momento? Y bueno, es complejo. Por ejemplo, yo creo, sin ser política ni economista, ocasionando que tengan proyectos de vida. O sea, porque años atrás, muchos años, o sea, antes, generalmente las adolescentes, sus mamás eran adolescentes, ¿no es cierto? Clases más humildes, y su proyecto de vida era tener un hijo, porque quizás estaban solas. Y muchas desean, y lo desean en este momento, porque quizás es lo único genuino que tienen. Entonces, tenés, por ejemplo, un acompañamiento. Si se embaraza, decide tener el bebé, un acompañamiento mucho más real y concreto. O sea, que tenga guarderías para que ella pueda estudiar, enseño de oficio para que pueda desarrollarse y pueda tener un ingreso, porque luchar contra el alcoholismo y contra la droga. Entonces, tiene que ser más global, tiene que haber políticas en ese sentido, mucho más real y concreta. Eso es lo único que te puedo decir en cuanto a qué otras medidas. Y tener un proyecto de vida, porque muchas veces las adolescentes, eso está descrito, deciden ser madres porque el único proyecto que tienen es tener algo propio. Claro. Que después haya problemas en su cuidado, todo lo que es la problemática adolescente con un recién nacido es también real. Es más, durante el embarazo se sienten hasta cuidadas porque van a un montón de controles, todas las mismas, y a veces empieza la crisis cuando nace ese bebé y ya ella deja de ser el centro de atención. Bueno, se está previniendo, pero el impacto que ha hecho ha dado más, no en las adolescentes, que también redujo obviamente el embarazo adolescente con las políticas estas de antinatalidad, sino también en edades más grandes. Y ahí está lo económico, o sea, yo quiero un hijo, no quiero 2 ni 3, por más que lo desearía, porque no lo puedo dar lo que cada cual considera que necesita. Claro. Entonces, creo que es multicausal y bueno, y está en relación con la situación socioeconómica que nuestro país está sufriendo. Sonia, ¿hay tal vez esperanzas de poder revertir esta situación? Y yo creo que cuando esté en la mira de cualquier candidato político que se presente, o sea, porque sí se ha avanzado en política antinatalidad, que no es que estoy hablando en contra, sino que no tienen que estar solas, porque si no, no está pasando lo que está en este momento sucediendo. Exacto. Tenemos una tasa baja de reemplazo y vamos a ser una sociedad envejecida y pobre, si no hay otras cosas. Eso.